Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Les ruego que por favor abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así la bendita palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La noche de hoy damos inicio a la exposición de la segunda de las cartas que el apóstol Pablo escribió a una iglesia gratamente sorprendente por su fidelidad, su compromiso, generosidad, el amor, la fe y la perseverancia que mostró aún en medio de la persecución que desde el principio de su fundación tuvo que enfrentar. Y digo gratamente sorprendente porque esta iglesia tan solo contó en su fundación con un breve periodo de la presencia del apóstol Pablo para instruirlos en la fe que abrazaron con todas sus fuerzas. 3 semanas, posiblemente un poco más de tiempo, nos cuenta el libro de los Hechos que el apóstol Pablo estuvo en medio de ellos predicando el evangelio para salvación por primera vez en el continente europeo. Inicialmente en la región de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, llevado soberana y providencialmente por el Espíritu Santo de Dios. Y es a partir de este obrar soberano del Espíritu Santo, guiando a los misioneros en cabeza del apóstol Pablo, cerrando las puertas en Asia, impidiéndoles ir al sur, pero también no permitiéndoles ir al norte hacia Bitinia, no quedándoles otro camino que continuar un poco más al occidente hasta Troas, a orillas del mar Egeo, indicándoles en visión las nuevas tierras, el nuevo continente en el que la luz del Evangelio brillaría para salvación, que quiero iniciar el primero de los 2 aspectos que veremos en esta noche, en esta introducción a la carta de segunda a los tesalonicenses. Ese primer aspecto es un brevísimo contexto histórico sobre la fundación de la iglesia en Tesalónica, para después pasar al segundo aspecto, que es la razón de estas cartas, lo que motivó al apóstol Pablo a escribirles y el contenido general que encontramos en ellas, especialmente en la segunda carta a los tesalonicenses. Por favor, hermanos, y les ruego que atiendan a esta instrucción, tengamos nuestras Biblias listas, abiertas especialmente en el libro de los Hechos y también ubicadas en la primera y segunda carta a los tesalonicenses para que recordemos juntos este contexto histórico que ya hicimos en su momento, hace poco más de 2 años atrás, cuando iniciamos la exposición de la primera de las cartas a los tesalonicenses. Aquí voy a recapitular mucho de lo que expuse en ese momento en la introducción a la primera carta. Por favor, entonces, abramos nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 16, pero también tengamos allí ubicado en nuestras Biblias la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Vayamos entonces a Hechos capítulo 16, versículo 6 al 10. En este primer aspecto de la introducción, un brevísimo contexto histórico. Ahora, una vez leamos este Hechos 16, 6 al 10, por favor no cierre su Biblia de este pasaje.
Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Las imágenes y las palabras del varón macedonio que en visión rogaba al apóstol Pablo a que fuera a ellos a ayudarlos, anticipaba la obra gloriosa que Dios haría en esa región al derramar su gracia en Cristo Jesús sobre ellos por la predicación del Evangelio. ¿Quiénes fueron los hombres que acompañaron al apóstol Pablo en esta misión, en su segundo viaje misionero? El capítulo anterior al texto donde estamos, Hechos capítulo 15, del versículo 36 hasta el 41, nos narra el inicio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, donde las iglesias de Macedonia y Acaya son fundadas sin que fuera, como acabamos de leer, parte de los planes iniciales que el apóstol Pablo y sus compañeros de misiones tenían. Pablo y Bernabé solamente planeaban visitar nuevamente las ciudades donde habían predicado el Evangelio en el primer viaje misionero. Pero miren lo que pasa realmente, y esto sabemos que por la providencia del Señor, cuando apenas van a iniciar este viaje. En Hechos capítulo 15, versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. La idea entonces era el apóstol Pablo partir con Bernabé y visitar una vez más las ciudades donde habían predicado el Evangelio en el primer viaje. Es entonces cuando se presenta aquel desacuerdo entre Pablo y Bernabé por el deseo de este último de llevar nuevamente a Juan Marcos, quien se había separado de ellos en el primer viaje misionero en Perge de Panfilia, en el primer viaje misionero. El apóstol Pablo no le pareció entonces bien incluir a este hombre, quien de alguna manera había desertado del primer viaje misionero, y allí se presenta este conocido desacuerdo. El versículo 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, presta atención, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Silas o Silvano, este es el primero de los dos hombres que acompañaron a Pablo en esta misión. Leon Morris, sobre el nombre Silas, anota: es interesante que tanto Pablo como Pedro usen el nombre más formal, Silvano, mientras que Lucas aquí lo llama Silas, que es la forma griega de este nombre semítico. Silas entonces es uno de los hombres de los que acompañan al apóstol Pablo en este segundo viaje misionero. Silas fue uno de los escogidos por los apóstoles en Jerusalén cuando se llevó a cabo lo que conocemos como el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Y fue escogido por los apóstoles y enviado a Antioquía para acompañar al apóstol Pablo y a Bernabé, para mostrar a los creyentes gentiles el acuerdo que los apóstoles, que el apóstol Pablo, que el mismo Bernabé tenían sobre lo que es el Evangelio, y no imponer la ley, el cumplimiento de la ley, la circuncisión sobre los gentiles ahora convertidos que han venido a los pies del Señor Jesucristo.
Silas entonces es un hombre judío enviado en consenso por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén junto con Pablo y con Bernabé entonces a dar claridad frente a lo que empezaban a hacer los judaizantes. Silas decidió quedarse en Antioquía y es así como por la providencia de Dios se encuentra allí cuando hay el desacuerdo entre Pablo y Bernabé para el inicio del segundo viaje misionero, donde el apóstol Pablo decide ir con él separándose de Bernabé y Juan Marcos. Ese es el primer hombre entonces que vemos que se nos narra en la palabra del Señor, que es uno de los varones que estuvo en este segundo viaje misionero. El otro hombre que les acompaña es Timoteo. El inicio del capítulo 16 de allí del libro de los Hechos nos narra su inclusión en la misión. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es así como después de viajar confirmando las iglesias por toda Asia Menor, Pablo y sus nuevos compañeros de milicia, Silas, como vimos, y ahora Timoteo, llegan a lo que tal vez se veía como un callejón sin salida, a Troas, a orillas del mar Egeo, con el continente europeo frente a ellos al otro lado del mar. Son estos dos hombres los que Pablo entonces incluye en sus salutaciones también cuando escribe las cartas a la iglesia en Tesalónica. Sin perder Hechos capítulo 16, por favor, vayamos al inicio de la carta que en esta noche empezamos a exponer, a Segunda de Tesalonicenses. Vamos al inicio de nuestra carta en Segunda de Tesalonicenses y leamos el versículo 1 del capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 1. Así inicia la carta. Pablo, Silvano, que ya sabemos que es Silas, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y permítanme leerles la salutación que también encontramos en Primera de Tesalonicenses, Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la salutación entonces de ambas cartas, Pablo incluye a Silvano y a Timoteo, dos hombres tenidos en alta estima en la recién nacida asamblea de los tesalonicenses, los muy apreciados hermanos de Tesalónica, que aquí en su salutación a ellos se refiere dándoles el saludo: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acompañado entonces de estos dos hombres, uno judío de Jerusalén, el otro griego de Listra, el apóstol Pablo se embarca en Troas, donde le parecía que era como una especie de callejón sin salida, donde por la providencia de Dios soberanamente no le permitió lo que era su plan inicial, tan solo visitar aquellas ciudades donde había predicado el evangelio en su primer viaje misionero. Le impide ir al norte, le impide ir al sur, el único camino que le queda es hacia el occidente, y de pronto se encuentra frente al mar con el continente europeo frente a ellos. Y es entonces cuando se embarca en Troas con estos dos hombres
y atraviesa el mar Egeo para llegar finalmente a Filipos. ¿Qué es lo que sucede allí en la ciudad de Filipos? El apóstol Pablo, como siempre procuraba hacer cuando llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga a predicar el evangelio, a mostrar cómo el Señor Jesucristo es el Cristo, el Mesías esperado, pero en Filipos no encontró una sinagoga. Así que en el día de reposo va junto al río donde solía hacerse la oración y se encontraban algunos judíos y algunos otros prosélitos y temerosos de Dios. Allí es cuando sucede la conversión de Lidia, aquella mujer que por la acción del Espíritu Santo está atenta a la predicación del Evangelio y Dios abre su corazón para iluminación de la palabra del Señor en ella y para salvación en su vida. También el apóstol Pablo en esa ciudad de Filipos, otro día de reposo, precisamente dirigiéndose junto al río en el día para hacer la oración, también es donde le persigue una muchacha con un espíritu de adivinación, la cual el apóstol Pablo le molesta y entonces en una obra de manifestación del poder con el que estos hombres iban, ora por ella y esta mujer es libre, pero sus amos se ven perjudicados porque usufructuaban este don satánico para su propio beneficio. En Hechos capítulo 16, volvamos entonces al libro de los Hechos capítulo 16 y leamos desde el versículo 22 hasta el 24, vemos el resultado de esta acción del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo allí en la ciudad de Filipos. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y esto a causa de los amos que veían que habían perdido una fuente de sus ingresos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estando allí sucede aquella liberación sobrenatural del apóstol Pablo y de sus compañeros de la cárcel. Y es cuando sucede la conversión del carcelero de Filipos, quien se va a quitar la vida pensando que los reos se habían escapado, pero el apóstol Pablo muestra que todavía está allí y le predica el evangelio. Ahora, después de esa liberación sobrenatural, la predicación al carcelero de Filipos, el apóstol Pablo entonces se dirige hacia la ciudad de Tesalónica en lo que debió haber sido un espantoso viaje. Nosotros ya sabemos en predicaciones de otras cartas lo que el haber sido azotados con varas, con las fases romanas, significaba para una persona. En un viaje que debió haber sido espantoso, los predicadores maltrechos recorrieron 160 kilómetros por la vía Egnatia hasta Tesalónica. Leamos por favor en Hechos capítulo 17, versículo 1 al 4, lo que nos narra la palabra del Señor. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Allí entonces el apóstol Pablo predica, como era su costumbre,
durante 3 semanas y posiblemente su estadía en Tesalónica sea un poquito más prolongada, pero tiene este resultado glorioso en la predicación del Evangelio. Sin embargo, recibe el rechazo de judíos incrédulos, quienes levantan una turba contratada de hombres malos y ociosos y asaltan la casa de Jasón, donde se hospedaba el apóstol Pablo y sus compañeros de misiones. Los hermanos entonces sacan al apóstol Pablo y a sus acompañantes de noche y los envían a Berea, que eran judíos más nobles, así son descritos por la palabra del Señor, porque cuando el apóstol Pablo y sus compañeros fueron a predicar el evangelio, no lo rechazaron como aquellos judíos en Tesalónica, sino que escudriñaban las escrituras para ver si lo que les era predicado estaba conforme a ellas. Así dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos allí en Berea, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ahora, los judíos de Tesalónica se dieron cuenta de lo que estaba pasando también allí y vinieron desde Tesalónica a Berea y alborotaron la multitud contra el apóstol Pablo y sus compañeros. El versículo 14 al 15 de Hechos 17 nos narra: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiese, salieron. Pablo entonces marchó a Atenas, donde más tarde, conforme a la orden que les dejó, sus compañeros se reunieron con él. Aunque separado por la fuerza de los tesalonicenses, el apóstol Pablo se preocupó profundamente por esta iglesia, esta nueva asamblea conformada por la gracia de Dios de creyentes en Tesalónica, y pronto expresa entonces su angustia acerca de lo que hubiese acontecido con esta nueva iglesia en la que pasó muy poco tiempo, 3 semanas, un poco más, posiblemente un poco más de 3 semanas predicando el evangelio, y donde tuvo este fruto glorioso de la conversión de todos estos ahora hermanos. Y aunque separado por las fuerzas de los tesalonicenses, y el apóstol Pablo se preocupa por ellos, lo manifiesta a ellos, y esa angustia la encontramos expresada en la primera carta a los tesalonicenses. Vayamos allí. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al 18. Dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Su preocupación era tan grande que envió a Timoteo de vuelta a Tesalónica, aunque eso le dejó con la tarea formidable de evangelizar en la ciudad de Atenas él solo. También podemos ver en las Escrituras que asimismo prescindió de la presencia de un hombre como Silas y lo envió de Atenas también a Macedonia. Posiblemente a él lo envió a Filipos, como leeremos en Hechos capítulo 18, versículo 5. Leamos entonces cómo el apóstol Pablo prescinde de Timoteo y prescinde de Silas para enviarlo de vuelta a Tesalónica y saber cómo está esta iglesia naciente. En primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 2 dice: por lo cual, está hablando el apóstol Pablo, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y más adelante en el versículo 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano.
En Hechos capítulo 18, versículo 5, cuando el apóstol Pablo ya había pasado de Atenas a Corinto, confirmamos que Silas también había sido enviado a Macedonia. En Hechos 12:5, y permítanme leerles, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto en la ciudad de Corinto. Ahora, lo que nos muestra esta narración y todo este contexto acerca de los dos hombres que acompañaron al apóstol Pablo en esta segunda misión, cómo les dirige el Espíritu Santo hasta estas nuevas tierras, lo que hace Dios soberanamente y derrama su gracia para salvación en los tesalonicenses, y el corazón de un pastor, de un misionero como Pablo, a donde prescinde de la presencia de dos hombres que le fortalecían y le acompañaban y que hacían la tarea junto a él, muestra ese amor por las almas del apóstol Pablo. Los envía entonces allá en una tarea tremenda en Atenas, donde no hay un fruto mayor de la predicación del evangelio, y después en Corinto, donde hay una oposición feroz, pero que por revelación de Dios sabe que allí hay mucho pueblo, y él se queda un poco más de un año y medio predicando en Corinto, donde recibe a estos dos hombres que les ha enviado a Tesalónica y a Macedonia, y recibe las buenas nuevas de una iglesia tan joven, de una iglesia que ha iniciado su caminar en Cristo bajo la más tremenda persecución. No solamente la recibió Pablo y sus compañeros de milicia, sino que ellos mismos la recibieron, y continuaba aún esa persecución, esa tribulación sobre ellos a causa de la fe. Pero para inmensa alivio y alegría del apóstol Pablo, cuando Timoteo regresa a él hasta Corinto, dice así la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 3, versículos 6 al 7. Pero cuando Timoteo se encontró con él en Corinto, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando verlos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y esto nos lleva al segundo aspecto de esta introducción, después de esta brevísima recapitulación sobre el contexto histórico del inicio de este viaje misionero, de los dos compañeros que por la providencia del Señor fueron los que acompañaron al apóstol Pablo en la fundación, en la predicación del evangelio, en la fundación de estas iglesias, en el primer territorio en que fue predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por la gracia de Dios, en Macedonia, en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Ahora, cuando el apóstol Pablo recibe a Timoteo y trae estas buenas noticias, esto nos lleva directamente al segundo aspecto de esta introducción, y es la razón por las cuales el apóstol Pablo escribe las cartas a los tesalonicenses, la primera y la segunda. La iglesia entonces recién nacida, por decirlo así, en Tesalónica, necesitaba aliento para seguir firme, porque la persecución que expulsó a los misioneros de Tesalónica se mantuvo aún después de la salida de ellos. Y esto no solo al momento de que el apóstol Pablo escribe la primera carta, sino aún cuando envía la segunda. Aunque la escritura de ambas no dista de muchas semanas entre sí, aun cuando escribe la segunda, se nota que aún soportaban la persecución y las aflicciones a causa de su fe. Leamos, por favor, vayamos al texto de estudio, donde estamos en la introducción del versículo 1 al 4, pero leamos el versículo 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno,
por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pero además del ánimo que quería infundir y el orgullo que quería manifestar a través de estas cartas, a causa de la fe creciente, del amor mutuo que era notorio para todos los que lo rodeaban y de la firmeza, hermanos, la firmeza en la fe de personas tan nuevas en el Evangelio, recién nacidas espiritualmente en medio de las persecuciones. Esta es la primera razón de las cartas: fortalecerlos, saber de ellos y fortalecerlos, en donde empezando sus primeros pasitos en la vida cristiana desde el principio reciben tal oposición, persecución y tribulación de los que se oponían a el Evangelio. El apóstol Pablo, además de ese ánimo y de esa manifestación de orgullo que quiso manifestarles en sus cartas, también les escribe para resolver e instruir varios aspectos de los que se enteró muy probablemente por medio del reporte de Timoteo. Ahora, ¿qué fue lo que les escribió en su primera carta? Esto ya lo vimos en la exposición de esta carta tiempo atrás, pero les voy a recordar brevemente. Primero que todo, en esa primera carta el apóstol Pablo hace una defensa de su ministerio en respuesta a las calumnias de los detractores, con toda seguridad judíos que se oponían al evangelio del Señor Jesucristo. También en esa primera carta manifiesta el deseo que ha tenido de volver a ellos, pero cómo no le ha sido posible poder llevar a cabo este deseo. Y esto para manifestarles su interés y su amor por ellos. Y también les manifiesta en esa primera carta la latente preocupación de que ellos, como nuevos conversos, cayeran de nuevo en la inmoralidad pagana tan prevalente en su cultura, de la cual habían sido arrancados por la gracia de Dios. Pero también en esa primera carta les escribió para instruirlos sobre aspectos de la segunda venida del Señor en los que estaban inquietos. Y esto nos deja una riqueza escatológica en estas cartas, tanto en la primera como veremos en esta segunda exposición, en la exposición de esta segunda carta a los tesalonicenses para los creyentes de todos los tiempos. En la primera carta respondió a preguntas o les instruyó sobre qué pasaría con aquellos creyentes que murieran o que estaban muriendo antes de que el Señor regresara. ¿Qué pasaría con los creyentes que estén vivos cuando el Señor regrese? También respondió en esa primera carta, ya lo expusimos, que acerca del cuándo será el regreso del Señor Jesucristo, y además de esto, cuál debe ser la actitud, la vida del creyente mientras espera el regreso del Señor Jesucristo. Toda esta riqueza escatológica y de santidad aguardando el regreso del Señor fue la que obtuvimos al exponer la primera carta, además de las varias instrucciones específicas para la vida de los creyentes que allí escribió, y como ya lo he dicho, expusimos tiempo atrás en la exposición de Primera a los Tesalonicenses. Lo que nos lleva a la razón de la segunda carta, después de haber recordado la razón en general y especialmente de la primera carta, y lo que espero podamos ser enriquecidos en la exposición de esta segunda carta a los tesalonicenses y lo que allí trata. Sobre su ministerio, en la segunda carta, él no necesitó extender más defensa en esta segunda carta. Lo que les escribió en la primera fue suficiente para ellos. Así que en esta segunda carta no encontramos una defensa como la encontramos en la primera del ministerio del apóstol Pablo. Pero sí necesitaban
seguir siendo fortalecidos a causa de la enconada persecución que padecían por su fe. Por lo que el apóstol Pablo les deja palabras, escucha esto porque es lo que vamos a ver en la exposición de esta segunda carta a los tesalonicenses, les deja palabras sobre su destino eterno en gloria, pero también sobre lo que acontecerá con sus atribuladores cuando el Señor regrese. El juicio de Dios y el destino eterno de los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Este será el tema de nuestro siguiente sermón. En otras palabras, amados hermanos, esta segunda carta a los tesalonicenses tiene una riqueza escatológica enorme que junto con lo que vimos en la primera carta a los tesalonicenses, mis amados hermanos, será entonces, espero, en el Señor un enriquecimiento sobre el tema de los eventos del fin de los tiempos antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero también les escribió para darles claridad que aunque habló en su primera carta sobre el regreso del Señor como ladrón en la noche, o sea, cuando nadie lo espera, algunos eventos debían suceder antes de su venida. Y esto lo detalla en esta segunda carta a los tesalonicenses. Al parecer, por una falsa carta, como si fuera de Pablo, habían sido inquietados en cuanto a que el regreso del Señor sería ya, que ya estaba desarrollándose la culminación del fin de los tiempos, que el regreso del Señor estaba sucediendo. Cuando lleguemos al capítulo 2, veremos lo que el apóstol Pablo enseña sobre los eventos que antecederán el regreso del Señor Jesucristo en gloria para juicio. Allí también veremos entonces en este capítulo 2 que el apóstol Pablo tocará la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. También mencionará el misterio de la iniquidad y el controvertido tema de lo que al presente lo detiene. También veremos cómo el apóstol Pablo en este segundo capítulo hablará acerca de la manifestación de ese inicuo con gran poder y señales y prodigios mentirosos y el efecto que causará sobre todos aquellos que no creyeron a la verdad. Nos espera entonces, mis amados hermanos, un banquete escatológico en la exposición de esta carta que espero produzca en nosotros lo que el apóstol Pablo esperaba que se produjera en los tesalonicenses con su instrucción al respecto. Que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar sobre estas cosas ni nos conturbemos. Y finalmente, retomaremos para finalizar en el capítulo 3, son solo 3 capítulos en Segunda de Tesalonicenses, es una carta corta pero con una tremenda riqueza, como se pueden dar cuenta, acerca de la doctrina del final de los tiempos. En el primer capítulo, como ya lo mencioné, entonces estaremos viendo acerca del juicio de Dios, pero también acerca de la vida eterna, aquellos que han permanecido fiel por la intercesión de Cristo, por la perseverancia de Cristo en nuestra salvación, lo que nos espera a nosotros en contraste con lo que espera a aquellos que no conocieron a Dios y desobedecieron la verdad del Evangelio. Y en el segundo capítulo, este tema de tremendo enriquecimiento para nosotros escatológico, con todos estos temas en los que muchas veces hemos probablemente, y esto haya sucedido con usted, amado hermano, ha escuchado posiciones fantasiosas y retorcidas que hacen que haya
creyentes que no han sido instruidos correctamente en la palabra del Señor, que haya una zozobra en sus corazones, todo lo contrario a lo que es el propósito que tiene el apóstol Pablo al escribir sobre estas cosas. Y una vez más lo refiero porque espero que sea lo que el Señor deja en nuestros corazones en el estudio acerca del final de los eventos finales antes del regreso del Señor Jesucristo y su regreso. Que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar sobre estas cosas, ni nos conturbemos. Y finalmente, después de esta exposición, pasaremos al capítulo 3 en esta carta breve, a lo que ya el apóstol Pablo abordó en la primera carta en el tema de los ociosos al interior de la iglesia. Mis hermanos, espero que esta introducción breve, esta recapitulación sobre el contexto histórico, sobre aquellos que por la providencia del Señor acompañaron al apóstol Pablo para sus misiones, Silas, Timoteo, todo lo que implicó pisar ese nuevo continente, el continente europeo, y cómo Dios le plació glorificarse en una iglesia con las características que estaremos extendiendo como los filipenses, los tesalonicenses, los bereanos, cómo le plació al Señor glorificarse en la vida de estas iglesias con tremendas persecuciones, queda como enseñanza para nuestra vida, y todos estos temas acerca de la escatología y el consejo del apóstol Pablo que consigna en esta carta al final de los tiempos. Espero que esta recapitulación de la introducción del contexto histórico y estas razones de por qué escribe primera y especialmente segunda a los Corintios nos dejen entonces con la expectativa de la predicación de la bendita palabra del Señor, en este caso la segunda carta a los tesalonicenses. El Señor nos conceda seguirnos deleitando en la exposición de su palabra y que brote de nosotros fruto en nuestra vida que le glorifique. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.